Escuche usted con atención el derroche de cinismo de este legislador del PRI, Irán Hernández Cetina, sí, un diputado plurinominal del partido de Peña, de Zedillo, bueno, de todos esos pillos. Miren lo que le dijo al secretario de la Función Pública en el marco de la comparecencia de este funcionario del gobierno del presidente López Obrador. Y aunque entiendo que este es un ejercicio republicano de comparecencias, reconozco, debo decir, eso es lo único que reconozco, la valentía, señor secretario, que usted tiene de venir a pararse aquí con ese cinismo como cara dura, a venir a mentir de todo lo que está sucediendo en materia de corrupción. Señoras y señores, ¿no les da vergüenza llegar a su casa y ver a sus hijos sabiendo que le mienten al pueblo de México? Me recuerdan a la canción de Caudillo de Ricardo Arjona, que decía que ese joven que antes tenía ideales se convirtió en un experto en la oratoria de la mentira y del engaño para el pueblo de México. Yo no voy a hacer réplica, porque no importa las preguntas que haga, ya sabemos lo que el secretario va a contestar. Ya sabemos que esta secretaría, que por cierto quizá deberíamos de replantearnos los legisladores su existencia, pues solo sirve para la simulación, para lavarle la cara al gobierno. No le voy a hacer preguntas al secretario, solo le voy a hacer una pregunta retórica. ¿Qué se siente cuando llega a su casa y ve a su familia, a sus hijos, a sus padres? Concluya, diputado. ¿Qué se siente? ¿No le da vergüenza defender estos escándalos de corrupción? Es cuanto. Muchas gracias, Dios los bendiga. Ah, caray, metiéndose con la familia, pero también dándose golpes de pecho, ni que tan transparentes los priistas. Pero mire, escuche usted la respuesta, con qué elegancia lo puso el secretario en su lugar. Obviamente, para aceptar un cargo de secretario de la Función Pública hay que ser valiente, ¿verdad? Hay que ser valiente porque tenemos que tener el valor de enfrentar la corrupción, ¿no? Y tenemos que enfrentar también a todos los que están alrededor de este asunto. Entonces, la valentía viene de valor, ¿sí? Hay que tener el valor para enfrentar, y lo tengo, ¿no? Y aquí no se necesita valentía, sino argumentos para poder dialogar cómo lo hacemos mejor. Cuando llego a mi casa todas las noches le contesto, me voy satisfecho de haber hecho el mejor esfuerzo posible y de ir teniendo los mejores resultados. Nada más le puedo decir que los controles y la administración que tenemos de los asuntos, es decir, ya lo dijo la diputada de Morena, que es ahí, son los datos que están y no son otros datos, son los únicos, son que hace 3 años se nos hizo observaciones por el 0.8% de todo el ejercicio del gasto, la Auditoría Superior de la Federación. Hace 2 nos hizo el 0.4% de observaciones, se bajó de 0.8 a 0.4. Y la última cuenta pública nos hicieron observaciones por el 0.2% de todo el ejercicio del gasto. Y en esta última cuenta no estamos llegando y esperamos no llegar ni siquiera al 0.1%. Con eso y con todo lo que falta, obviamente, regreso a la casa a recargar baterías para enfrentar el siguiente día. ¡Tómala! En su cara, en contraparte, el legislador Roberto Rubio salió en defensa de la Cuarta Transformación. Estamos convencidos
que las acciones hasta ahora realizadas para abatir las malas prácticas heredadas de administraciones pasadas van en la dirección correcta y que en los meses que restan en la actual administración se seguirá impulsando un adecuado desempeño de la función pública que corresponda al mandato de las y los ciudadanos que han venido expresando su concientización a través de las urnas, es decir, contar con servidores públicos que realicen su labor con eficacia y eficiencia, pero sobre todo con ética, con honradez y poniendo siempre por encima todos los intereses generales. De igual forma, el diputado Jorge Luis Llave Abarca salió en defensa de la Cuarta Transformación. Asimismo, la dependencia a su cargo ha definido una nueva conducta ética en los servidores públicos, aplicando la austeridad como el eje rector del quehacer gubernamental, con la finalidad de evitar que se incurra en faltas administrativas tan graves como la actuación bajo el conflicto de intereses y a su vez mejorar la imagen de las instituciones públicas frente a la ciudadanía. En este sentido se sumaría el diputado Robles del Partido del Trabajo. El combate a la corrupción, compañeras, compañeros, lo hemos dicho en muchas ocasiones, ha sido una de las principales banderas del actual gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Esa es una de las principales razones por las que el pueblo de México nos dio su voto en el 2018. Hartos de la corrupción desmedida del régimen neoliberal que en su voracidad llegó al punto de ni siquiera disimular sus corruptelas. El nivel de descaro, de desvergüenza de aquella clase gobernante llegó a niveles verdaderamente inmorales. Y cuando el presidente López Obrador asume la presidencia, sabíamos sí que le llevaría tiempo erradicar las estructuras de corrupción enquistadas en lo más profundo de las instituciones de la administración pública y en general en todas las instituciones del Estado. Sí, sabíamos que no sería una tarea fácil, pero llevarla a cabo era compromiso y convicción de nuestro movimiento. Así, el combate a la corrupción ha sido pieza clave, lo subrayo, pieza clave para lograr los avances que se han tenido en esta Cuarta Transformación. No podríamos pensar, por ejemplo, en el éxito de los programas sociales sin haber combatido la corrupción de los intermediarios. No podrían haberse logrado las obras de infraestructura sin combatir los desvíos de recursos, los moches. El PAN sabe mucho de eso. Ya ven sus obras emblemáticas como la barda multimillonaria y la estela de luz que detonaron desarrollo, sí, pero para los bolsillos de Calderón y de sus cómplices. ¿No podría haberse superado la crisis económica de la pandemia si hubiésemos destinado recursos para destinar a rescatar las grandes empresas voraces que no necesitaban ser rescatadas como lo planteaba la oposición? ¿No podríamos haber sacado de la pobreza a 5 millones de mexicanas y mexicanos si hubiéramos aplicado las rancias recetas neoliberales que la oposición añora? Luego entonces, compañeras, compañeros, el combate a la corrupción ha sido la base del éxito de este gobierno y seguirá siendo la base del éxito de lo que aún falta por hacer. Estamos a menos de un año de que concluya el periodo de gobierno del presidente López Obrador. Y aunque aún faltan algunos meses, claramente el balance es positivo, le pese a quien le pese. Se ha llevado a cabo una política de combate a la corrupción, no solo bajo un enfoque sancionatorio, sino también preventivo. Se han orientado esfuerzos en áreas de mayor riesgo para la comisión de actos de corrupción, por ejemplo, las contrataciones públicas, y se han fortalecido los controles internos. Hoy, quienes cometen actos de corrupción ya no se saben protegidos por el manto de impunidad que les proporcionaba un sistema podrido.
En el grupo parlamentario, por lo tanto, en el grupo parlamentario del PT reconocemos su labor al frente de la Secretaría de la Función Pública, una labor sólida, sobria, profesional, que ha procurado mantener alejada de los constantes embates politiqueros para centrarla en lo que es verdaderamente importante, el combate a la corrupción que los gobiernos neoliberales dejaron instalada en todas las instituciones del Estado. Que a nadie le quede duda de que es una lucha que seguirá hasta el último día de este gobierno y seguirá también en la segunda etapa de la transformación a partir del próximo año. Nuestro compromiso es erradicar la corrupción que dejaron los gobiernos prianistas y en esa lucha la cuarta transformación no dará tregua. Ese es nuestro compromiso con el pueblo de México. Enhorabuena por su labor al frente de la Secretaría, maestro Salcedo. Muchas gracias. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.